Bueno, y además mi charla es una charla que no va a generar ninguna polémica, lo sé, porque estamos todos de acuerdo respecto a las políticas de género, pero sí me gustaría aprovechar este aspecto de las políticas públicas para reflexionar un poco, no solamente por las políticas de género en sí, sino porque lo que voy a decir es aplicable probablemente al problema que ha comentado el profesor Bastos justo antes de mi charla respecto a la soberanía del consumidor o la protección, sobre todo la protección del consumidor, y también está relacionada con las charlas del profesor Castro y del profesor Rayo. De lo que trata es de por qué las políticas de género son un problema, ¿no? Por qué las políticas de género, yo afirmo que son la nueva tiranía, no solamente para el hombre, también para la mujer, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Que las políticas que pretenden proteger terminen haciéndonos esclavas. Y lo que voy a hacer, cómo voy a distribuir la charla, voy a intentar definir cuál es el problema de fondo, el problema gordo que subyace a todo este tipo de políticas. Voy a definir qué son las políticas públicas para luego ver si encaja dentro de esa definición las políticas llamadas de género, y voy a centrarme en el lenguaje como clave de esta dominación, centrándome o enfocando solamente dos de los muchos, porque podríamos estar, no voy a hacerlo, pero podríamos estar todo el tiempo aquí hasta el fin del mundo, viendo cuáles son las claves lingüísticas y conceptuales que nos encarcelan, ¿no? Y en este caso me voy a centrar en la definición de género, que es el género, que creen ustedes que lo saben, pero no lo saben, y el empoderamiento. Es una de las palabras que más odio de los últimos años, empoderamiento, que no es dar poder nada más, como intuitivamente podría parecer, pues no es eso. Y finalmente me voy a plantear si hay alguna alternativa a esta dependencia de la mujer hacia el Estado. Bueno, el problema se resume en esto. Este es el problema, ¿no? El problema es un Estado que es como un pulpo y que ha ido acaparando facetas, como explicaba muy bien el profesor Castro cuando estaba hablando de la escuela de Public Choice. El Estado ha ido trasladando esa frontera entre el ámbito de lo público y lo privado y ha ido acaparando, y ahí vemos el consumidor del profesor Bastos, también está en uno de esos brazos del pulpo, ¿no? Pues tenemos el sector de la construcción, el automóvil, todos los sectores estratégicos se los ha acaparado el Estado. Yo no voy a partir de la base de si defiendo la existencia del Estado o no, pero los liberales que defienden un Estado mínimo, incluso ellos asumen que la tarea del Estado, lo que justifica la existencia del Estado, es la defensa de la libertad, ¿no? Y la protección de la libertad, tiene ese mandato. Y sin embargo las políticas de género lo que consiguen es hacernos esclavas a las mujeres, y en casi todos los casos aseguran que los hombres y las mujeres no van a ser iguales ante la ley. Todos sabemos que si Luigi me pega un bofetón o si yo se lo pego a él, no tiene las mismas consecuencias jurídicas. Y no soy más fuerte que él, pero probablemente yo tenga mucha más facilidad para que no me pase nada, ¿no? Las mujeres se vuelven locas y matan accidentalmente a los hombres, y los hombres tienen violencia de género contra las mujeres, y hay mujeres que mueren por violencia de género, pero hay hombres que mueren porque las mujeres se vuelven locas. Hay cierta asimetría. Incluso si el hombre a lo mejor también sufre algún tipo de enfermedad mental por la cual mata a una mujer, no importa, es siempre violencia de género. No se dice un tipo que era, yo qué sé, esquizofrénico paranoico ha matado a una mujer. No, hay otro crimen de violencia de género. Los hombres no sufren violencia de género. Yo conozco hombres que han denunciado violencia de género porque han padecido violencia de género, y la policía se ríe de ellos, ¿no? Lo cual, pues, parece que no está dentro del ámbito de la policía reírse de aquellos que denuncian. Ante una situación de conflicto, porque no vamos a negar que hay problemas y que las mujeres, es verdad que a lo largo de la historia no hemos tenido el mismo estatus que los hombres. Es verdad que incluso hubo un momento en la historia de la humanidad que no teníamos alma. Y yo siempre pienso, era mucho más cómodo porque no nos condenábamos, ¿no? Entonces, no podíamos irnos al infierno, ni al cielo tampoco, pero no nos condenábamos. No había culpa, no teníamos alma.
A lo largo de la historia sí es verdad que hemos padecido injusticias, no hemos tenido acceso a la educación, no podíamos votar, etc. Claro, nadie dijo que nacíamos en un paraíso, claro que hay problemas. Lo que yo me pregunto es si el Estado es quien tiene que solucionar los problemas. ¿No? Claro que hay injusticias, pero ¿tiene que ser el Estado el que nos solucione la vida? ¿O debe ser el afectado, en este caso las afectadas, las que ejerzamos nuestra propia defensa y protagonicemos nuestra propia lucha, no solas, porque hay muchos hombres que han ayudado a que las mujeres, pues, por ejemplo, accedamos a la universidad. A principios del siglo XX, muchas mujeres científicas, matemáticas, químicas, físicas, etcétera, tenían impedido legalmente el acceso a la universidad y eran los propios catedráticos y los propios profesores quienes las incorporaban de manera extraoficial porque valoraban la inteligencia de esas mujeres. Entonces no es una cuestión de, bueno, solo las mujeres estamos aquí luchando, pobrecitas, ven papá Estado y sálvame de la quema, ¿no? Yo creo que en este sentido el Estado interfiere con la acción humana, entendida acción humana en el sentido de Mises, que es una acción individual que incluye también la capacidad de asociarnos y de actuar en la sociedad, ¿no? Y aquí creo que es en el mismo sentido que las mujeres tenemos que partir de la base de que no lo vamos a tener fácil, pues las mujeres, los hombres, los niños, los altos, los vagos o los consumidores, como decía el profesor Bastos, ¿no? Y yo he entendido perfectamente esta idea de usted cuando va a comprar parte de la base que le van a engañar. Bien, bueno, pues si tú eres mujer y estás en una sociedad que sabes que es tradicional, pues ya sabes lo que hay. Pues sácate las castañas del fuego tú. ¿Por qué tienes que recurrir al Estado? Y sobre todo, es que yo soy economista y entonces siempre pienso quién paga el pato, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer que los demás paguen por tu lucha? ¿No? Si es tan buena tu idea y si es tan válido lo que estás diciendo, lucha tú por ello y costéatelo tú y busca quien te lo financie. No obligues a que todos quienes pagan impuestos, que ya bastante tenemos encima, financien tu lucha. Bueno, este es el resultado de esta actuación del Estado, ¿no? El resultado es la sobreprotección. La sobreprotección que da lugar a la parálisis, a la incapacidad de actuar, al entumecimiento de la voluntad y a la resecación del ingenio, ¿no? Claro, vamos a imaginar, y claro, vamos a ponernos el pellejo del Estado, vamos a hacer un esfuerzo enorme de imaginación. Tenemos que proteger a los débiles. Pensemos quiénes son los más débiles. Los más débiles yo creo que son los niños, ¿no? Para mí los niños, la infancia es la patria y si hay que proteger a algún ser humano, para mí son los niños. Bueno, pues vamos a imaginar a una persona que para proteger mucho a los niños, porque son un valor de futuro, bueno, todas estas cosas que ya todos sabemos, nos enternecen y tal, coges al niño y le metes en la cama para que no le pase nada. Entonces, como le vas a proteger, mira, para que no te pase nada, métete en la cama y no hagas nada, ahí quédate ahí. Primero, ¿qué pensarían de esa persona? Está tarada, ¿no? Es un animal o una animal. ¿Qué es eso de para proteger? No hagas eso, no le metas, no le encierres en una habitación para protegerle. ¿Por qué? Porque ese niño lo que va a conseguir es, se van a entumecer los músculos, su sistema digestivo no va a funcionar correctamente, no va a poder reaccionar y va a ser todavía muchísimo más débil. Todavía muchísimo más débil. Pues eso es exactamente lo que hace el Estado. El profesor Castro hablaba de cómo estamos prisioneros porque muchas veces estamos pagando una protección hacia nosotros mismos que no queremos, ¿no? Pero estamos obligados. Y esto es exactamente lo que creo que sucede con la mujer, que te intentan proteger tanto, hombres y mujeres que están en el Estado, te intentan proteger tanto que al final anulan tu capacidad de reaccionar y te vuelven como un niño que ha estado metido en una cama, atado en una cama sin hacer nada durante toda su vida y no sabe defenderse, ¿no? Es necesario para desarrollar el músculo, por ejemplo, todos los que hacéis deporte y los que no también lo sabéis, para desarrollar el músculo tienes que tener una resistencia. Tienes que hacer presión y tienes que tener una resistencia. Si no, no hay manera. Entonces, sucede igual con todo lo demás. Y este es un caso claro. ¿Qué son las políticas públicas? Siguiendo con esta línea que os comentaba al principio, ¿no? Vamos a ver exactamente cuál es la definición de políticas públicas, en qué consiste, y vamos a ver si cuadra dentro de esta definición la consideración del género
como un ámbito de las políticas públicas. A lo largo del siglo XX, las políticas públicas o las políticas en general han sufrido un cambio en su definición, que parece sutil pero es muy relevante. La definición de Kaplan y Lasswell es que es un programa proyectado de valores, fines y prácticas. Y la siguiente definición es mucho más moderna, más adecuada a nuestro maravilloso estado de bienestar de la civilización occidental, y es un programa de aproximaciones sucesivas a un objetivo dado que es variable, que va cambiando y que se haya sometido a diferentes reconsideraciones. Bueno, solamente decir que en cualquiera de los dos casos es un programa proyectado por el Estado, entonces ya tenemos que apagar las luces, vámonos, ya sabemos por qué está mal, ¿no? Pero incluso vamos a conceder que el Estado tiene unas funciones determinadas y que vamos a ver si son las mejores o cuál es la función más eficiente del Estado. La diferencia entre una definición y otra marca que las políticas de género tengan sentido o no lo tengan. En el primer caso, fijaros que son las prácticas, las medidas de políticas que se tomen, de políticas públicas que se tomen, dependen de unos valores, valores como la libertad, la propiedad, el cumplimiento de los contratos, ¿no? Que son universales y que están ahí. En el segundo caso, no. En el segundo caso, digamos que ese objetivo va cambiando y no sabemos, no nos consta, no hay ninguna garantía de que ese cambio en los objetivos se deba al bien de la sociedad, a que se intenta conseguir lo mejor para la sociedad, o por el contrario sea un objetivo electoralista, por ejemplo, ¿no? A lo mejor se cambia el objetivo porque así tenemos más votos, o porque yo así voy a conseguir dinero, o por cualquier otra razón. Incidiendo un poco en cada una de estas políticas, en este primer caso, digamos que hay una línea continua en la consecución de los fines y en la puesta en práctica de las medidas adecuadas. Y estas dos cosas, los fines y las prácticas, las medidas, tienen un referente que es el foco, lo que dirige la actuación, ¿no? Y además, con ese referente a la vista, podemos ir modificando las medidas, las políticas públicas y los fines a los que nos dirigimos si están lesionando la libertad o la propiedad privada, etcétera. Con lo cual, no nos vamos a desviar nunca. La actuación del Estado va a ser mínima y simplemente va a tender a garantizar que se respetan determinados principios. Por el contrario, la segunda definición asegura una revisión permanente de los objetivos y abre la puerta a la desvirtuación del objetivo que nos propusimos en primer lugar, ¿no? Al no estar atado a valores universales, a la libertad, etcétera, pues puede degenerar a favor de lo que decida el gobernante. Si te toca un mal gobernante, se siente. Si te toca un gobernante fantástico, con moral y principios éticos, pues fenomenal. Pero estás en manos de la bondad o de la maldad de un tipo que está ahí o de un gobierno que está ahí, ¿no? Es un objetivo móvil que se adecúa a los cambios sociales, a los cambios políticos, a las necesidades no necesariamente de la población, sino de los gestores. Y a partir de aquí, pues las medidas que se establezcan, nadie asegura que van a ser las mejores, ¿no? Y además, esto es permanente, es decir, si no funciona, pues revísalo y cámbialo de nuevo, de forma que una política que puede tener un nombre tan atractivo como pues de defensa de la infancia, como vas cambiando el objetivo y vas cambiando los fines y vas cambiando las medidas, termina siendo una política nazi prácticamente. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que la diferencia entre el objetivo inicial y el final es este, ¿no? Pues Jim Carrey puede ser el Grinch de repente, ¿no? O sea, puede ser que no tenga nada que ver. Por eso lo importante es determinar qué soluciones a qué problemas se hayan asociados a las políticas públicas, a la intervención del Estado. Porque cada problema que le concedamos al Estado, cada problema que consideremos que el Estado debe solucionar, es una cesión de nuestra libertad.
Estamos dándole terreno para que gane. Cada vez que decimos sí, quiero que tu gobierno me soluciones la vida, que soluciones este problema y que me protejas aquí, le estamos dando cancha, le estamos dando ámbito y terreno para que hagan lo que quieran. Y una vez que se lo hemos dado, no nos lo van a devolver. No vamos a recuperarlo y va a ser una tarea muy ardua. Por eso lo que estamos haciendo las mujeres, por lo menos en España, es terrible, porque le hemos cedido prácticamente todo el terreno. A lo largo del siglo XX, la labor o lo que hemos hecho en las sociedades occidentales ha consistido precisamente en encasquetarle, endosarle al Estado cada vez más problemas, la solución de cada vez más problemas, la protección del consumidor, la protección de la mujer, la protección de la infancia, la educación de los niños, cualquier cosa, todo, se lo hemos dado todo, todos los problemas que existan en la vida los debe solucionar el Estado. Y eso no quiere decir el que yo defienda, yo no estoy defendiendo que no hay problemas en la vida, lo que estoy defendiendo es que debemos hacernos responsables de ello, porque si no, bueno, pues lo que sucede es que nos secuestran, digamos, ¿no? Una vez que vemos qué son las políticas, si cogemos esta segunda definición, obviamente sí debe haber una política de género, ¿no? Debe haber una política de género para proteger a la pobre mujer, ¿no? Que ha sido pues torturada, vilipendiada, maltratada por los siglos de los siglos. Y es un problema que ella no debe, no sabe, no puede, no quiere, etcétera, solucionar. ¿En qué consisten estas políticas de género? Bueno, una de las cosas más llamativas es que las políticas de género se plantean como una lucha, no es una cooperación, no es algo que toda la sociedad estamos involucradas y de buenas maneras, no, siempre te lo plantean como es el resultado de una lucha. Y no quiero minimizar la lucha de las feministas que en el siglo XIX consiguieron muchas cosas para las mujeres, pero vamos a ver cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, en esta lucha, digamos que lo que se pretende es establecer todo tipo de actuaciones, planes, proyectos, leyes, proporcionar bienes y servicios para conseguir eliminar ¿el qué? El dominio, la subordinación y la inequidad. Entonces aquí deberíamos analizar un poco cómo se utiliza el lenguaje, ¿no? O sea, el dominio y la subordinación de un sexo hacia otro. Entonces yo me planteo, ¿y si me encanta ser dominada? ¿No? ¿Y qué pasa con las mujeres que deciden estar por debajo de la autoridad del hombre? O al revés. ¿Habrá hombres que les guste ser dominados? ¿No? O que estar subordinados y que su mujer les compre las camisas porque les da la gana. Es que no tienen por qué dar explicaciones. Es una decisión individual. Entonces, ¿por qué hay que prohibir la dominación de un sexo sobre otro? O la subordinación. ¿Por qué es mala la subordinación? No sé por qué el Estado es quien debe decidir si la subordinación o el dominio es bueno o malo, ¿no? Lo que sí debería suceder es que si alguna mujer o algún hombre, me estoy pareciendo a un político, ¿no? Separando. El profesor Castro me va a comparar con Cristina Kirchner en breve. Bueno, si alguna persona, no sé si es peor, si alguna persona decide ser no dominada, pues que no lo sea. Pero ¿por qué hay que prohibir todo lo demás, ¿no? Y luego se han inventado una palabra, es fenomenal, se han inventado la palabra inequidad, que no existe en el diccionario de la Real Academia, pero cuando lees los documentos oficiales te dicen, es un problema del diccionario. No existe, se han inventado una palabra, pero es un problema del diccionario que no la han incluido. ¿Qué quiere decir inequidad? Ojo, que aquí tenemos uno de los cuernos del demonio. Inequidad es la desigualdad injusta, ¿eh? Entonces, los hombres y las mujeres somos desiguales, no somos iguales, no sé si lo habéis percibido, no somos iguales, pero parte de esas desigualdades son justas y otras son injustas. No, ya estáis pensando, ¿cuáles? Ah, lo dice la autoridad, ¿no? Es el Estado el que tiene que decir qué igualdades son justas, cuáles son injustas. Las que son injustas son inequidades y hay que eliminarlas, ¿no? Hay que acabar con ellas. Con lo cual, no se trata de algo natural, es algo completamente arbitrario y decidido por un Estado que va a implementar unas políticas financiadas por todos
por nuestro bien, porque nosotras no sabemos hacerlo, ni queremos, ni podemos y todas estas cosas. Entonces, nos van a decir desde arriba, los que saben, en qué somos diferentes y de esas diferencias cuáles son justas y cuáles no, y cuáles hay que eliminar y cuáles no, con nuestro dinero, por supuesto, no va a ser con el suyo, ¿no? Esa es una parte de los trucos del lenguaje. Pero yo os dije que me iba a centrar en dos. Uno es la definición de género. Bueno, tengo que decir que he trabajado mucho para dar esta charla, no en nada de lo que he dicho hasta ahora, sino aquí. ¿Qué es el género? No lo sé. Tengo aquí una definición enorme, tengo una definición de como... Casi la definición parece uno de los PowerPoint de una de las diapositivas del profesor Rayo, que he contado 23 líneas. Pues algo por el estilo, pero he preferido poner un dibujo porque las mujeres somos más visuales, ¿no? Es una de las diferencias no injustas. Nosotras somos más visuales y yo he puesto, pues aquí veis, ¿no? Que es el follón padre, nadie se entera que es el género, pero básicamente es esto, ¿no? Porque se refiere el género, definición de los propios de las políticas. Esto es una definición de una organización internacional, porque es un mal internacional además. Se refiere a los atributos y a las oportunidades sociales, atributos y oportunidades sociales que están vinculadas con el hecho de ser hombre o con ser mujer. ¿Bien? Ese es el género. El género no es el sexo. No. Yo pensé que era el sexo. No. No, son los atributos y las oportunidades sociales que se ofrecen por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Ese es el género. Y además hay que añadir las relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas, hombres y mujeres y mujeres. Menos mal que no han seguido, porque habría sido sospechoso, porque habrían dicho hombres y niñas. En fin, me voy a seguir por ahí. El caso es que estos atributos, estas oportunidades sociales y estas relaciones se aprenden. No es algo natural que surge, que brota, que uno lo ve. Yo pensé que el género era natural. No, se aprende con la socialización, con las relaciones de los demás, estando en el mundo. Se aprenden y son arbitrarios. Son arbitrarios, cambian en función del contexto, cambian en función del momento histórico y, por supuesto, es lo que determina... Este género es lo que determina qué se espera de una mujer, qué oportunidades se le dan, qué decisiones puede tomar, qué puede hacer con su vida o no, etc. Digamos que es, para ellos, pretenden que sea como la escenificación de nuestras cadenas como mujeres, ¿no? Parece que el género es algo que nos oprime. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con la cantidad de oportunidades sociales que tenemos las mujeres por ser mujeres? Eso es así. Está demostrado que en los juicios una mujer que resulta más débil porque se pone así y ahora dice no sé qué, gana el juicio con más facilidad que una mujer seria, fría, que parece... Exactamente por la misma razón, y está demostrado empíricamente, como diría Paco Capella, que los hombres o las mujeres guapos ganan más juicios que los feos. Y digo yo, ¿por qué los feos no piden una subvención al Estado para compensar? No me aplaudáis eso. Fijaros la importancia del continente para ocultar el contenido, ¿vale? O sea, la importancia de la forma y de la palabra para ocultar de lo que se está hablando. Porque fuera de toda risa, de lo que estamos hablando es de algo decidido por unas autoridades que son los que definen cuáles deben ser las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres y las mujeres, entre los hombres y los hombres y entre los niños y las niñas. Por Dios bendito. Es una cosa, es lo más nazi que he visto en mi vida. O sea, es el Estado el que debe decidir cómo son las relaciones, ¿no? Y a partir de ahí, porque dicen que a partir de ahí se establecen cuáles son los campos de actividad, la toma de decisiones de las mujeres, y a partir de ahí nos pueden ir pisando los hombres. Es mentira, sabéis todos que el machismo procede de las mujeres, lo hemos inventado nosotras, somos las educadoras, vamos a decir que son los hombres, somos nosotras. Nadie lo dice y además yo cuando lo digo me insultan, pero es así.
¿En qué han consistido hasta ahora las políticas? ¿Veis, no? Que vamos al cielo feminista. ¿En qué han consistido hasta ahora las políticas de género? Bueno, pues empezaron siendo muy rudimentarias, siempre bien intencionadas, ¿no? Asistenciales, pues la mujer es una pobrecita que se queda en su casa y tenemos que asistirla y darle un algo de dinero para que pues pueda salir adelante. Son receptoras pasivas, receptoras pasivas. Ser receptor pasivo es lo más cómodo que hay. Yo no sé por qué renunciamos nunca a ese rol, con lo cansado que es todo lo contrario. Pero, en fin, las mujeres eran receptoras pasivas de medidas que intentaban mejorar su bienestar. De ahí pasamos a un siguiente escalón, que son las medidas paternalistas, que es, nena, tú vales mucho, pero no para todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí somos frágiles y hay que protegernos. Y entonces, como hay que protegernos porque somos frágiles, somos vulnerables y entonces para poder satisfacer nuestras necesidades necesitamos de la protección estatal. Bien, tal vez somos vulnerables y frágiles. De hecho, voy a hacer una confesión, ya que estáis todos dormidos deseando iros a comer. Yo soy frágil y vulnerable, pero, oiga, es que yo quiero elegir quién me protege, ¿no? Y si puedo, y si no puedo, pues a lo mejor prefiero hacerme yo fuerte o disimular, yo qué sé. Pero ¿por qué me tienen que proteger porque soy frágil? ¿Y por qué tiene que ser justo el Estado? ¿Por qué tengo que asumir que el Estado es el mejor protector de la mujer? A lo mejor yo prefiero buscar, no sé, un protector privado. En concreto yo cogería a Jorge Balín, que es un defensor de la libertad de armas y seguro que me protegería muchísimo, por más que sea vulnerable y débil, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Incluso si es verdad que somos frágiles y vulnerables, no se trata de que ahora vayamos las mujeres diciendo no, soy súper fuerte. No soy súper fuerte, soy súper frágil. Pero ¿por qué el Estado tiene que atribuirse esa función? El siguiente estadio, que es donde estamos ahí, no estamos en el cielo todavía, estamos casi en las muertas, es la protección integral de todo, ¿no? La protección de corte integral tiene en cuenta los procesos de cambio, digamos que es la que va a permanecer para siempre y ya no se va a ir de nosotros. Tiene en cuenta los procesos de cambio, las relaciones de género y además implica una revisión en la distribución del poder. Estamos ahí, estamos en las cuotas, cuántas directoras de bancos hay. No sabéis la cantidad de dinero, os he hecho el favor, digo, bueno, va a ser la última charla, no les voy a meter datos y números porque entonces ya sí que me van a tirar al mar, ¿no? La cantidad de dinero que se gasta en las organizaciones nacionales e internacionales en determinar qué número de mujeres están en determinados puestos, ¿no? No miran cuántas panaderas y panaderos hay, pero sí cuántos presidentes de gobierno son mujeres y cuántos son hombres. Cuántos directores o directoras de instituciones internacionales hay, cuántos directores de colegios o no, cuántas mujeres se dedican a las tareas que habitualmente se supone que son femeninas, como cuidar a los niños, cuidar a los enfermos y todas estas cosas, que efectivamente así es, son especialmente femeninas, porque llevamos haciéndolo desde el Paleolítico, pero no sé por qué eso es malo, ¿no? Pero bueno, sí, se mide eso, cuántas mujeres se dedican a la ciencia y cuántas no. Se cuentan, esas cosas se cuentan y cuesta una pasta, cuesta muchísimo dinero contar eso. Bueno, nos dedicamos a eso, con el dinero de todos, todos nosotros lo pagamos. El paraíso no son las políticas de género integrales, es la transversalidad. Una de las razones por las que no he traído presupuestos es porque lo que se pretende ahora es que el género sea un principio orientador del presupuesto nacional. Voy a decirlo otra vez. Un principio orientador del presupuesto. Es decir, ya vamos a presupuestar con sesgo, ¿no? Pero no lo vamos a decir de manera que nadie puede contabilizar, que era lo que yo pensaba hacer, contabilizar cuánto le cuesta a los ciudadanos la protección de la mujer. ¿Cuánto le cuesta al común de los mortales que una mujer sea mujer? ¿Cuánto cuesta la protección de género? ¿Cuánto cuestan las políticas de género en los presupuestos? Ya no se puede saber, porque desde el principio el presupuesto se estructura con sesgo. Esa es la idea, es lo que se llama budgeting the gender, ¿no? Vamos a presupuestar directamente asumiendo que hay unas desigualdades, inequidades de género, teniendo en cuenta, recordar la definición de 21 líneas
de lo que es género, ¿no? Esa definición tan complicada que cabe todo, esa definición tan compleja que nadie te la puede explicar, pero que ahí puedes incluir todo lo que quieras y lo presupuestas, y se lo cobras al contribuyente. Ese es el paraíso, ese es el objetivo de las Naciones Unidas. O sea, no es una cosa de España, no, se nos podía haber ocurrido solitos perfectamente, pero no, es una cuestión de la Unión Europea, de la ONU y de los gobiernos nacionales. No hay partido político que le eche narices y que rompa las políticas de género, porque la tónica general, la estrategia política internacional es esta, la transversalidad. Entonces, ya puede venir Esperanza Aguirre o quien sea, que no os venda la idea de no, soy súper liberal y voy a acabar con las políticas. Mentira, no puede, ya está totalmente cerrado el sistema. La otra palabra que tiene una definición peculiar es esta, el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de las mujeres. Y es muy grave, es mucho más grave que la definición de género, porque el empoderamiento, tal y como está definido, tiene 5 componentes. Atención, la autoestima. Empoderar significa mejorar la autoestima. El derecho a ejercer y determinar opciones, o sea, elegir. El derecho a tener acceso a oportunidades y recursos. Y el derecho a controlar tu vida en lo público y en lo privado. Hay otro punto, he dicho 4 y son 5, pero me voy a quedar de momento con estos 4. Fijaros que lo que estamos diciendo es que en el momento en que le damos al Estado la capacidad para solucionar nuestros problemas, estamos diciéndole las mujeres al Estado: ocúpate de mi autoestima, ocúpate de mi capacidad de elegir, ocúpate de mi acceso a los recursos, a la educación, etcétera, y ocúpate de hasta qué punto puedo gestionar yo mi vida pública o privada. Esto es una cesión en toda regla. Esto es tirar las armas al suelo, ¿no? Y decir, bueno, explótame tú. Ya, puestos, no. Pues yo, puestos a que me exploten, quiero un explotador privado. Entonces, las mujeres estamos cediendo nuestra propia autoestima, nuestra capacidad de decidir, de optar, de elegir, etcétera, al Estado, ¿no? Que supuestamente nos protege. Nos protege de que eso nos lo haga otro que no sea él. Es como un marido hiperceloso, ¿no? Es una cosa peor. Finalmente, también el empoderamiento, y aquí hay que prestar mucha atención porque esto es completamente arbitrario y es el otro cuerno del demonio, ¿no? Ya hablé de un cuerno del demonio, ahora viene el otro. La capacidad, el empoderamiento significa la capacidad para que la mujer determine la orientación del cambio social para mejorar el orden económico y social internacional. Las mujeres, supuestamente, deberíamos ser capaces de determinar la orientación del cambio internacional. Es una locura. Es una locura. Vamos a poner todas las instituciones de rosa. Entonces, ¿por qué ningún sector de la población tiene que determinar el cambio social, internacional y el orden económico? ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Ya no solamente, es que no creo que deba hacerlo el Estado, pero imagínate ningún lobby, ningún sector. Por supuesto, esto es mentira. Nos lo venden como, bueno, es que el empoderamiento significa que la mujer tiene que marcar el cambio social, ¿no? Fijaros que además utilizan medias verdades, porque cuando te hablan de esto, de lo primero que te habla es de cómo en el tercer mundo, en África y en determinados sitios muy pobres, son las mujeres las que reciben las ayudas, los microcréditos, porque son las que cumplen, el marido está ahí en la cantina bebiendo y la mujer es la que recoge la cosa. Es verdad, en muchos sitios sucede así, pero de una cosa no se llega a la otra, ¿eh? Aunque sea así, eso no quiere decir que la mujer es la que debe liderar el cambio social. Nadie debe liderar el cambio social más que los individuos. Si hay cambio social, y si no, pues no lo hay. Pero no debe ser una decisión colectiva, ni colectiva, porque no existe la decisión colectiva, ni tomada desde arriba, ¿no? Es algo que debe ir de abajo hacia arriba, de dentro hacia afuera. Y hay que tener en cuenta
que esto implica una pérdida de identidad de la mujer. O sea, la mujer, si ya no es responsable ni de su autoestima, y hemos comprado todo este discurso, pues yo creo que está bastante claro que dejaremos de saber quiénes somos realmente y de qué somos capaces, y además lo haremos vía coacción. Si aceptamos este discurso, estamos coaccionando a nuestros vecinos, vía impuestos, por supuesto, vía impuestos y vía coacción pura. A mí, yo me siento atrapada en este sistema. Yo no quiero que me explote el gobierno, quiero que me explote algún voluntario, pero no el gobierno, y sin embargo estoy pagando impuestos y estoy asumiendo una protección que no deseo, ¿no? Entonces, esto es coactivo en el más puro sentido de la palabra. Y que conste que yo estoy en contra de la discriminación y también en contra del privilegio, pero en el ámbito público. Es decir, en el ámbito privado estoy encantada que me den todo tipo de privilegios. Me encanta que me dejen pasar delante, me abran la puerta, me acerquen la silla, me traten con cortesía. Pues sí, sí, o no. Pero es algo que está en el ámbito privado, ¿no? Es decir, si no te gusta que te abran la puerta, no sé, defiéndete, haz algo, insulta al hombre que lo hace. Pero en el ámbito público no estoy a favor de la discriminación. Sí creo en la igualdad ante la ley, que es algo que nos hemos asegurado que ya no sucede, por lo que decía antes. Luigi, ya que estaba pensando él, le voy a pegar un bofetón a María, no lo va a hacer. Porque sabe que si me defiendo, pagas tú la peor parte, ¿no? Entonces, realmente es una situación que parece claustrofóbica, pero no nos vamos a ir a comer así, ¿no? Tiene que haber una alternativa, a la dependencia. La única alternativa a la dependencia, ¿cuál es? La independencia. Exactamente. La única alternativa a la dependencia es la independencia. Es que hace ya mucho tiempo que las leyes se aplican, hay unas leyes que sirven para todos. Hace ya mucho tiempo que las mujeres estamos en la universidad, hace mucho tiempo que somos o científicas o no, que podemos ir al ejército o no podemos ir al ejército, y que accedemos a créditos. En la época de Franco necesitábamos que un hombre nos avalara para abrir una cuenta corriente, pero Franco está muerto hace muchísimo tiempo, entonces no podemos seguir lloriqueando así, no podemos seguir lloriqueando. Es una elección de la mujer ser sumisa o no. No es una elección del Estado, es elección de la pareja cómo se cría a los niños o no. No tiene que meterse el Estado en lo que hace la familia. Es una elección del empresario si paga más o paga menos a alguien por ser mujer, por ser hombre, por ser pelirrojo o por llevar gafas. Porque ese es el empresario el que debe decidir. Y es una tarea de todas nosotras o de todos, yo creo que de nosotras, ¿no?, el recuperar lo que hemos cedido. Porque no nos ha obligado nadie y nos hemos tragado todas nosotras la estupidez de la desigualdad de género, que más que una estupidez es algo mucho más peligroso que una estupidez. Ojalá fuera solamente una tontería. No solamente por la cantidad de dinero que nos estamos gastando a nivel mundial en una lucha que nos tiraniza, sino porque no nos damos cuenta. Es verdad cuando digo que me insultan, cuando yo digo esto delante de otras mujeres. Estás dominada, has sido adoctrinada en una sociedad machista. Y pero si lo que estoy diciendo es que recuperes tú tu gestión de tu autoestima, ¿no? Que luches tú por lo que crees. Luego hay un punto muy importante. A mí se me ataca, las feministas colectivistas me atacan diciendo que, bueno, es que ha habido un daño histórico a lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ha sido tremendamente pisoteada y entonces ahora tenemos que resarcirnos. O sea, nos tienen que resarcir, quiero decir, no tienen que compensarnos por eso. Y entonces yo pienso, pues estupendo, vamos a analizar qué familias proceden de antiguos esclavos y vamos a resarcirles. Vamos a resarcir al nuevo mundo que les esquilmamos y nos trajimos el oro. Roma, que nos resarza a los españoles porque fuimos parte del Imperio Romano. Esto es una victimización absurda. El resarcimiento histórico es una tontería, ¿no? Y sin embargo sienta las bases de la victimización. La victimización es la excusa perfecta para ser una inepta, ¿no? El atribuirte el papel de víctima es una excusa maravillosa para hacerte la incapaz, para no hacer nada, para no mover un dedo, para no tener que luchar contra nada, y para que te lo den todo hecho, ¿no? Pero además es una excusa para el Estado
para humillarnos, controlarnos y por nuestro bien y sacarnos una sonrisa, además, ¿no? O sea, nos están tiranizando y estamos agradecidas, además. Así que, bueno, pues nada, muchachas, os animo a que no os dejéis convencer por este camelo de las políticas de género, y a todos los demás, no tengáis en cuenta ningún político que diga que va a acabar con las políticas de género, porque como veis esto es una cárcel. Muchas gracias.